Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir dirección, vamos a darle gracias a Dios por este momento que vamos a iniciar. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Padre, por este día tan especial. Te suplicamos, Dios, que nos des de tu dirección, que nos des, Señor, entendimiento, pero lo que necesitamos, Señor, es aprender. Necesitamos, Señor, de ti en todo momento. Y te suplicamos que nos enseñes, que nos hables, que entendamos, Señor, tu palabra, tus propósitos, Dios. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mis hermanos presentes, aún los que todavía no llegan, Dios, que los traigas con bien. Y que, Señor, todos juntos podamos glorificar y santificar tu santo y bendito nombre, porque solamente tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gratitud, Señor, porque no tenemos otro Dios tan grande, no tenemos otro Dios tan poderoso. Y, Señor, tú eres el único. Por eso, Señor, venimos rendidos ante tus pies, Señor, suplicándote que seas con cada uno de nosotros, suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea también el que mueva nuestros corazones, nuestras vidas. Y Dios, que nos des una mente abierta, Señor, para que entendamos y podamos, Señor, escuchar tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Dios, te lo suplicamos y te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lo que estamos viendo ahorita ya es únicamente repaso. Y vamos con el repaso número 2. Hace 8 días miramos el 1 que nos dio nuestro hermano David. Y quedamos en la página, bueno, más bien yo lo perdí, pero aquí está. Aquí con lo de Moisés. Miramos anteriormente algunas consideraciones de las Escrituras que ya nos mencionó nuestro hermano la semana pasada, con Caín, con Noé, con Abraham, con Isaac. Gracias, hermano. Con Isaac y Abraham, Isaac y el Señor Jesús, vimos las comparaciones ahí. Y también miramos un poco de Job, de José, y también unas comparaciones de José y Jesús, que ese lo podemos ver ahorita para iniciar ya lo que sigue. José era pastor de ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. José, amado por su padre Jacob. Dios dijo: este es mi hijo amado, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que dijo: este es mi hijo amado, en la cual yo tengo complacencia. Entonces, vemos ahí, también dice aquí, José odiado por sus hermanos. Jesús odiado por su pueblo judío. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. O sea, no lo aceptaron tal como era o tal como es, un Salvador,
el rey. Entonces no lo aceptaron, su gente no lo aceptó. José entregado por dinero. Jesús entregado por dinero, por Judas. José llevado a Egipto. Jesús al nacer fue llevado a Egipto. José fue acusado falsamente. Jesús le hicieron muchas veces falsas acusaciones. José fue encarcelado con otros hombres, fue encarcelado con otros 2 hombres, uno fue salvo y otro fue muerto. Jesús fue crucificado con otros 2 hombres, uno fue salvo y otro se perdió. José de la humillación a la honra, Jesús del sufrimiento a la gloria porque se fue al Padre. José los perdonó a sus hermanos, José les perdonó a sus hermanos sus pecados. Jesús perdonó nuestros pecados. Por eso Él fue crucificado en la cruz, derramó su preciosa sangre y a través de esa sangre Él nos limpió, Él nos cubrió, Él nos perdonó, Él nos hizo hijos suyos. Ahora sí vamos a empezar con la segunda parte, que es que dejó mi hermano hace 8 días con Moisés. Acuérdense que todo esto es únicamente un repaso y obviamente que todos los que continuamente hemos venido somos muy pocos, pero ¿saben qué? Todo esto, lo que hemos repasado, posiblemente, sin duda, que ya conocemos un poco. Y como una ocasión dijo nuestro hermano, que realmente esto era para gente nueva. Pero desafortunadamente venimos los que somos frecuentes, los que hemos aprendido o hemos entendido que debemos, si vamos a estudiar algo, debemos ser constantes, debemos de ser puntuales también, pero ni modo, así pasan, yo creo que no nada más aquí, en varios lugares, pero ahorita sí vamos a iniciar con lo que nos dejó, lo que quedó para esta semana. Vamos a iniciar con Moisés. Moisés nació y fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, el faraón mandó a matar a los niños, pero él lo escondió en la gracia y misericordia de Dios. Su mamá hizo una canasta, un Moisés, lo echó ahí y lo echó al río. ¿Pero qué pasó ahí? La hija del faraón o hermana de faraón, hija, ¿verdad? Lo encontró, vio esa canasta, ese Moisés. Cuando lo destapó, un hermoso niño. O sea, cómo Dios va haciendo las cosas, cómo Dios puso en sus manos a esta mujer y creció Moisés. De niño, de joven, en las mejores escuelas de aquel entonces, bien preparado, pero Dios ya tenía un plan para él y creció y ya de adulto Dios lo llamó para ser instrumento para librar a los israelitas de Egipto. Él estuvo en Egipto 40 años, ¿sí? Después de ahí,
él salió porque había matado un egipcio, porque ese egipcio estaba golpeando a su hermano, pues a un hebreo. Entonces él lo mató, y de ahí él tuvo que salir de Egipto. Fue con sus suegros y ahí estuvo cuidando las ovejas. Y en uno de esos, en un día de esos que él andaba en la montaña, miró una zarza de lejos y dijo: ¿qué es eso que está ardiendo pero que no se quema? Y vimos ahí que cuando Moisés oyó la voz de Dios y le dijo: Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque donde estás, santo es. Bueno, creció Moisés y ya de adulto Dios le llamó a ser su instrumento para librar a los israelitas de Egipto. Vamos a ver Éxodo 2:23. Vamos a ver qué dice. Éxodo 2:23. Moisés convino a morar. A ver, discúlpenme, pero creo que no es es Éxodo. No sé. Los 23, Éxodo 2. No. Creo que puse mal una cita aquí, pero si alguien sabe dónde. Aquí es 3:23. No. 3:23. Estaba yo tan emocionado que no recuerdo la cita esta. Cuando Dios llamó a Moisés, es lo que es esa cita. Entonces quiero decirles en dónde, pero se me fue la cita. Cuando lo llamó, pero no recuerdo ya la cita. 2:23, 3. 3, 9. Bueno, ahí. 3, 4. Sí, ahí mero es. 3, 4. Dice aquí: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le comienza a decir quién era Dios. Pero mire usted, o miren aquí lo que dice el 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Ya oímos y ya miramos y ya leímos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 400 años, pero no estaban de vacaciones ahí. Ellos estaban de sufrimiento, estaban en dolor, estaban en angustia. Entonces,
ellos fueron oprimidos como no tenemos idea. Unas cargas difíciles, los pusieron a hacer ladrillos y ahí un faraón malo les puso el doble, que porque nada más estaban de ociosos, y ellos pues estaban sobre ese yugo. ¿Qué es lo que pasó? Puro sufrimiento. Su clamor de ellos llegó a la presencia de Dios, y Dios, en su misericordia, en su gracia, aquí vemos que escogió a Moisés. ¿Para qué? Para que vaya ante el faraón y le dijo que salga, que deje salir a su pueblo. Pero vemos el faraón donde se endureció su corazón y no hizo caso en el mandato de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como no quiso hacer caso, le manda plagas. Y vemos ahí que estas plagas, o sea, ¿quién sabe las plagas que pasaron ahí? A ver, primero fue el agua se convirtió en sangre. Todo Egipto se llenó de sangre. No había un lugar donde tomar, no podían. Y esos milagros, esas cosas grandes, ¿quién fue los que miró todo eso? Los hijos de Israel, o sea, los hijos de Dios, Israel. Ellos, Dios siempre los protegió, siempre estuvo con ellos. Y ahí vienen los piojos. Los piojos, todo piojo por donde sea había, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, vemos un charco de sangre y nos da no sé qué, no lo soportamos. Peor cuando se echa a perder, o sea, ya está, con el calor, es feo. Los piojos. Imagínense, todo mundo tenía piojos ahí. ¿Cómo se siente? ¿Alguien tuvo piojos de casualidad por aquí? Cuando era niño, sí me tocó eso a mí. Y sabe que son bichos que te comen aquí en la cabeza y todo. Aparte de piojos, hay liendres también. Hace muchos años, en mi pueblo se batallaba mucho acerca de eso, porque cualquier tenía. O sea, aparte de que uno no se bañaba diario, cada 8 días, pues imagínese. Entonces, eso fue una de las plagas, pero después de los piojos, ¿qué vino? Las ranas. Ranas por donde sea salían, en las casas, por donde sea. Y dice aquí en Génesis que también dice después amontonaron las ranas. Y una pestilencia, ¿quién iba a soportar todo eso? Nadie. Si pasábamos nada más cuando por la carretera, por donde sea, si un perro fue atropellado y murió, ahí está unos días, ¿cómo huele? Horrible. Las ranas también era así, era carne podrida. Después de las ranas viene, ¿qué cosa? Moscas. Dice en la Biblia diferentes moscas, de varias moscas. No las mosquitas que conocemos, no, había otros tipos de moscas. Y todo eso salía en Egipto. Imagínense, si nada más nosotros cuando estamos comiendo y se acerca una mosca, la queremos desaparecer rápido. Pero ahí eran enjambres de moscas, no era una mosca o dos que habían. Habían muchas moscas. Después de las moscas, ¿qué vino? La muerte del ganado. Todo el ganado, en todo Egipto hubo muerte de ganado. También tanta carne, tanta mosca, tanta pestilencia, pues tuvieron que sufrir los egipcios. Pero aún así, el faraón no los dejó salir. O sea, les ponía una plaga y Dios les quitaba.
una tras otra, y les quitaba, pero él ni aún así, o sea, porque el faraón ya sabía que solamente Dios lo puede hacer, pero no, su corazón ingrato, duro, su corazón lleno de ¿cómo se dice? De amargura o de, no sé qué se puede decir, pero estaba duro su corazón. Viendo todo eso, ni aún así, después vinieron granizo, ¿sí? ¿O vinieron langostas? No, úlceras. ¿Qué es úlcera? Llagas, ¿verdad? Como granos o no sé. Imagínense todo el mundo lleno de úlceras. No podían hacer nada también esta gente. Pero aparte de las úlceras, vinieron después el granizo, ¿verdad? El granizo vino, que acabó todo lo que había en el campo. Después del granizo sí ya vienen las langostas. Que lo que quedó del granizo, las langostas acabaron con todo. O sea, unas plagas increíbles, hermanos. Unas plagas que, gracias a Dios que nosotros no han venido ni una de esas a nosotros. Pero aquellos días, aquel entonces, eran algo increíble antes, que nunca jamás también habían visto ellos. Pero después de las plagas, ¿qué viene? Después de las langostas, tinieblas. Y dice en la Biblia que únicamente el pueblo de Dios tenía luz nada más el pueblo de Dios. Pero todos los lugares, 3 días con tinieblas que no se pararon, dice. No se pararon de ahí, no se podían ver, no se movían. ¿Por qué? ¿Dónde va a ir uno en la oscuridad? Pero el pueblo de Dios siempre protegido por Él. Vemos aquí las plagas y como les dije que estas plagas cayeron sobre los egipcios, pero no sobre los israelitas. El Señor dicta sentencia contra los dioses de Egipto a través de las plagas. Todos sus dioses de los egipcios, con esos dioses, Dios les manda una plaga. Sabían que ellos no podían, aunque tenían hechiceros y todo, pero no. Dios es grande. Ahí vemos que también es Dios todopoderoso, Dios grande, que nadie le puede igualar, hermanos. Nadie. Y los israelitas fueron testigos de la grandeza de Dios. Pero mire lo que sigue aquí. La Pascua. Hemos oído mucho de la Pascua. La Pascua ellos lo celebran, sí, cada año, pero recordando cómo lo sacó, qué es lo que hubo un sacrificio de un animal, un cordero, y a través de la sangre de ese cordero lo tenían que poner en las puertas, arriba, a los lados. Y cuando vino la muerte de los primogénitos, todo egipcio, todos los egiptos, todo Egipto hubo muerte, de todo. Y ahí es donde el faraón dijo, creo que los voy a dejar ir. Y no es que creo, sino que los dejó ir. Pero mire, los israelitas creyeron y siguieron detalladamente el plan de Dios.
siguieron la manera de Dios, que vemos tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? Fe, sacrificio y sangre. Untaron la sangre del cordero sobre el marco de las puertas. La sangre sirvió como señal. El Señor pasó sobre Egipto, vio la sangre y pasó de largo por las casas donde la sangre cubría la puerta de la familia de los egipcios. Una vez más vemos la misericordia de Dios, que Él, viendo la señal de la sangre, los dejó libres. Ni un israelita murió, ni un niño, pero en los demás era un dolor, era un llanto, algo que quizás los egipcios querían que dejara el faraón, que dejara al pueblo salir de ahí para que no siguieran muriendo los niños, o sea, las madres, imagínense. Pero el corazón duro del faraón no quería, pero esa vez fue la última que sí los dejó. Y ya les dijo Dios que pidieran alhajas y todo, y salieron con todo, o sea, los despojaron los egipcios. Es como salió el pueblo de Israel de Egipto, que fue muchísima gente. Muchas personas o teólogos calculan que 2,5 millones de gente salieron. Niños, bebés, jóvenes, mujeres y hombres. Y aparte todos sus animales salieron. Y sí, es como el faraón dejó de ir, dejó salir al pueblo de Israel, salieron, caminaron hacia el desierto. Caminando sobre el desierto no es fácil, hermanos, porque tenían que batallar con el sol, pero Dios en su gracia dice que iba una nube encima de ellos para que los refrescara, y en la noche dice una columna de lumbre para que se calentaran, para que vieran, para que pudieran avanzar. ¿Y saben qué? Llegaron al Mar Rojo, saliendo de Egipto. No así el faraón mandó sus ejércitos tras Israel. Israel, llegando al Mar Rojo, se espantaron. ¿Qué hacemos aquí? Ya viene entre nosotros, allá viene el ejército. Entonces Moisés clamó a Dios. Y dice: ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. ¿Y sabe qué? Marcharon. Y Moisés vio la mano, es más, todo el pueblo vio de nuevo la mano de Dios, que abrió el mar, unas columnas deteniendo de agua. Y dice en la Biblia que ellos pasaron en seco. O sea, en seco, imagínense, hermanos, no había lodo, no se resbalaban, caminaron, pasaron. ¿Quién ha ido al acuario de Veracruz? Nada más ahí vea usted cómo está. Usted va pasando en el pasillo y ve toda agua y los animales subiendo. Se ve bonito, pero en aquel entonces o aquella vez que vaya usted, no sé, al mar y que se abra y que camine usted, ¿cómo se verá? Pues uno que ve a través de la Biblia, pues ha de ser una maravilla, ¿verdad?
Entonces ellos vieron todo eso. Cuando ellos iban a medio camino, se puede decir, también entró el ejército del faraón. Cuando el pueblo de Dios salió, vinieron las aguas sobre todos ellos, murieron todos, caballos, los soldados, los destruyó totalmente. Sí. Dice aquí, después de que salieron, caminaron sobre el desierto otra vez. Pero ¿sabe qué? Batallaban con la comida. Y siempre el pueblo, o sea, Israel, como nosotros nos quejamos de todo, mira, no tenemos comida, no tenemos agua, los niños tienen sed, Moisés no sabía qué hacer, todos estaban preocupados, pero Moisés tenía la confianza que Dios lo iba a sostener, porque todo el pueblo clamaba a Moisés, o sea, le exigía. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, donde comíamos sandías, melones, y aquí nos sacaste para que muéramos. Pero vamos a ver Juan 6:32. Espero que no esté equivocado. Juan 6:32 y 33 dice, bueno, hablando sobre el pan del cielo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque... Jesús dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verdadero pan es nuestro Señor Jesucristo. El verdadero pan es nuestro Señor que te llena en todo y vino del cielo. El agua de una roca. Dios les proveyó agua en abundancia de una roca. ¿Se acuerdan que también el pueblo le reclamó a Moisés que necesitamos agua? Y Dios le dijo a Moisés, pon tu vara sobre la roca. Pero yo creo el enojo de Moisés de tanto reclamo le pegó duro, le dio y se enojó Dios con Moisés. Por eso ya no entró a la tierra prometida, sino que quedó en un monte ahí. Pero Dios le suplió esa necesidad. Imagínense en el desierto sin agua y tanta gente y tanto animal. Ahí vemos la grandeza de Dios también, su poder. Tanta gente, tantos animales, pero Dios les dio ahí. De ahí llegando al monte Sinaí, porque van caminando y llegan al monte Sinaí y la gente se compromete a obedecer en todo. Se comprometieron, vamos a obedecer los estatutos, vamos a obedecer todo lo que nos dices, ahora sí estamos aquí y no va a haber problema, pero ¿saben qué? No fue así tampoco. Después que el Señor les da la ley, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja, porque el pueblo de nuevo se ha descarriado. ¿Y saben qué? Aarón hizo un becerro de oro. Y él lo estaban adorando y tenían fiesta y tenían, o sea, era un relajo, dice. Y cuando llega Moisés y rompe las tablas sobre eso,
Entonces, vemos ahí la desobediencia. Desobedecieron al Señor e hicieron un Dios, un becerro de oro. El Señor les dio instrucciones para hacer de ahí un tabernáculo. Y en el tabernáculo había un velo que separaba a la gente de la presencia de Dios. Ya miramos que en el monte Sinaí, la ley, los requerimientos de la ley para tener convivencia divina. Les dio todas las leyes ahí para que tuvieran una relación, una comunicación con Dios. Pero hicieron el becerro de oro. Por el pecado vino la destrucción de la convivencia divina. Rompieron el trato, el contrato que tenían. No obedecieron, no fueron frecuentes a tener esa relación con Dios, sino que el pecado vino y la destrucción de la convivencia divina, o sea, se rompió. Pero vemos también ahí el tabernáculo, la restauración de la convivencia divina. Dios pone otra vez otro medio para que siga el pueblo de Dios comunicándose, buscando a Dios, la restauración de la convivencia divina. Después de ahí, la gente, aún así, la gente todavía reclamaba, todavía su pecado lo seguía o lo tenían, porque después yendo en el desierto, Dios les mandó serpientes. ¿A cuántos les gustan las serpientes? Aunque me acuerdo cuando era niño, como de unos 8 años, me mandaron al campo y miré una serpiente ahí en el camino donde yo iba a pasar, y era una vereda, ni era camino grande, y tenía que pasar por ahí, hermanos. Comencé a llorar como no tiene usted idea, porque me da pánico. Me dio pánico, me sentí feo, sentí que me moría. Estaba muerta ahí tirada, ni estaba viva, pero a mí me espantaba. Le digo, son re horribles esos animales. Hay animales que se han metido en las casas, imagínense, barriendo ahí abajo de la cama y saca una culebra ahí. Es espantoso. No es nada agradable. No es si hasta las arañas o serpientes de plástico te la avientan así, sientes feo. Imagínese una y grandota. Obviamente que se va a espantar, o sea, no va a saber qué hacer. Si hay personas nada más que un ratoncito y se brincan ahí de miedo, imagínese una culebra. Pero Dios les mandó serpientes. Los israelitas se rebelaron y Dios les mandó serpientes venenosas que las mordieran. Y mucha gente murió. Pero mire, Dios de nuevo pone el remedio. La gente se arrepintió, entonces Dios les proveyó de una manera de salvarse. Dios instruyó a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Pon una serpiente de bronce en el asta, y todo aquel que fuere mordido, que mire hacia arriba, para que viva. Lo que el hombre tenía que hacer, mirar hacia arriba, era por fe únicamente. ¿Para qué? Para que no muriera. Entonces, cuando eran mordidos, por fe miraban hacia la provisión de Dios y eran salvos de la muerte. Vamos a ver Juan 3, 14 y 16.
3, 14 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el 16 yo creo que es un versículo clave que todos nos lo debemos de saber, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí escuchó usted bien? Crea en el Señor Jesucristo y usted va a tener vida eterna. Venimos caminando y llegamos a la época de los jueces. Dice en la Biblia que cada quien hacía lo que quería, una tras otra. Pero Dios en su misericordia mandaba a un juez para que los librara de los que los tenían cautivos y todo eso, porque también cuando estaban cautivos ellos clamaban y Dios los escuchaba. Y Dios les mandaba un juez, los sacaba. Vamos a ver aquí Jueces 2, 11 al 23. Jueces 2, del 11 al 23. Dice así, les voy a leer. Híjole, es mucho, pero vamos a leer. Del 11 dice, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en manos de robadores de los que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Imagínense, todavía de que Dios les manda jueces, pero ni aún así creían en Jehová. Dice aquí, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de... Otra vez lo voy a leer. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más por sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles,
inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a más arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué y murió. Dice aquí el 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de José. O sea, todavía Dios los dejó ahí para probarlos. Y realmente un pueblo desobediente, un pueblo que no obedece, le va a ir mal. Pero Dios todavía aquí vemos su gracia, su misericordia, que mandaba jueces para que los librasen. Dice aquí, el pueblo fue vencido por sus enemigos. Cuando se arrepintieron, Dios les mandó libertadores, jueces que llevaban al pueblo otra vez a la victoria. Después de eso, de los jueces, vemos la época de los profetas. Si se acuerdan de los profetas, por ejemplo, Elías, por ejemplo, Isaías, pero ¿saben qué? Tampoco no los oían. El pueblo de Israel era rebelde, aun cuando les mandaba a los profetas. Los profetas, ¿qué es lo que hacían? 3 cosas vemos ahí de los profetas. Los profetas llamaron a la gente a arrepentirse. Advirtieron a la gente de las consecuencias de su rebeldía. Les anunciaron la venida del Salvador prometido. Pero como les dije, aún los profetas los rechazaban. Vemos en Isaías que el Mesías vendría a través de una virgen. Este es en Isaías 7:14. También en 7:9 vendría y tomaría el trono de David. Vemos en Isaías 53 que Él sufriría por otros, o sea, por nosotros Él sufrió. Entonces, vemos que se viene cumpliendo todo como Dios les había dicho, se venía cumpliendo paso a paso, paso a paso. Y Dios siempre cumple las cosas, siempre proveyó. O sea, aquí lo vemos en en este pasaje, pero ¿saben qué? También vemos aquí el significado de la vida y la muerte y la resurrección. De todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos venido estudiando. Con Adán y Eva, Dios no aceptó lo que hicieron para tratar de ser aprobados o aceptados delante de Dios. Dios tampoco aceptará lo que usted haga para tratar de estar bien delante de Él. ¿Qué es lo que no hicieron bien Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Se taparon con unas hojas que nomás les cubrían sus partes y todo eso, y lo demás desnudo. ¿Saben qué? Si vemos hoy en día, el enemigo de nosotros es lo que nos quiere ver desnudos, nos quiere ver sin ropa. Salga a la calle y vea a la gente cómo se viste.
Pero no, Dios provee un sacrificio ahí para que Dios te dé un vestido de calidad, un vestido no transparente, un vestido grueso, resistente, y desde tu cuello hasta los tobillos. Mire, como Adán y Eva, Dios no aceptó lo que hicieron para tratar de ser aceptados delante de Él. Dios tampoco aceptará lo que usted haga para tratar de estar bien delante de Él. Dios solo aceptará la cobertura de la Pascua de Jesús para el perdón de los pecados. Cuando estaban en Egipto, hicieron un sacrificio de la oveja y la sangre le pusieron en la puerta. Nosotros de la misma manera, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado es lo que ve en nosotros. Porque nosotros de veras no podíamos hacer nada, es más, no podemos hacer nada para que la gente sea aceptada delante de Dios, sino la sangre de Jesús. ¿A poco no es interesante? Si a lo mejor la gente lo ve muy simple todo esto, que poco creyendo, poco crece, sí, se necesita fe, se necesita temor de Dios, se necesita que nosotros nos entregamos y creamos que solamente a través de ese sacrificio de Jesús usted puede ser libre de pecado. Dios rechazó la ropa con que se cubrieron Adán y Eva, ¿sí? Dios también rechazará lo que usted haga para cubrir su culpabilidad. Dios solo aceptará al que esté vestido con la justicia y el perdón del sacrificio de Jesús. Con eso. Dios cubrió a Adán y Eva con ropa hecha de piel de un animal inocente que había muerto para cubrirlos. Así Jesús, el justo, murió para cubrir el pecado culpable con la ropa de su justicia y perdón. Esta muerte se extiende y cubre todos los que en Él confían plenamente a la manera de Dios. Fe, sacrificio y la sangre de Jesús. O sea, crea que esto es lo que usted lo puede limpiar. Tenga usted convicción. O sea, de otra manera, ¿cómo usted puede ser limpio? De otra manera, ¿cómo usted puede pagar ese pecado? Bueno, en la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros aceptamos esto, usted puede ser limpiado y lavado con la sangre de Jesús. Dios es fiel a su palabra, ha cumplido sus promesas y seguirá cumpliendo sus promesas. ¿Sabe qué? Envió al Salvador Jesús. Dicen en Salmos 14 que Dios miró para ver, desde el cielo dice, Dios miró para ver si había un justo, y no había ninguno. No había ningún justo. Y lo que Dios hizo, mandó a su Hijo, para que ahora a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos llegar a Dios. O sea, todavía en estos días hay salvación. Tenemos esa esperanza, tenemos esa seguridad. Hoy en día nosotros podemos confiar. Usted puede creer en Jesús
y creer que cuando fue crucificado y derramó su preciosa sangre por ti y por mí, ahora en Él tenemos vida eterna. Dice así. Ahora somos hijos de Dios. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice que Él, ahora sí ¿cómo dice ese versículo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesita poner esa seguridad, esa fe en Él. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que reciben, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da usted cuenta la grandeza de Dios que nosotros debemos de confiar, creer, y para que Él le acepte como hijo? Le digo, dice una persona, si todos somos hijos de Dios, no, discúlpeme, pero no. Todos somos criaturas de Dios, todos, pero no todos somos hijos de Dios. Nada más los que creen en Él son hijos de Dios. Hasta el diablo es criatura de Dios, pero no es su hijo. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, y ya les dije que Dios es fiel a su palabra, ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo. Sus promesas envió a nuestro Señor Jesucristo. Mire, Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. Cada quien fue a su propia manera, y Dios no la aceptó. Caín fue a su propia manera, dice, traía su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Así también el Señor no aceptará a usted por lo que usted haga. Abel fue por fe con un cordero para hacer un sacrificio derramada la sangre del cordero. Así nosotros podemos acercarnos a Dios y ser aceptados por Él. Por fe, aceptando el sacrificio del Cordero de Dios, Jesús, quien se entregó para ser sacrificado derramando su sangre. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio que se acercaba a Jesús en la ribera del río? Juan 1:29. ¿Saben qué dijo Juan? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, el que quita el pecado del mundo. Noé confiaba totalmente en Dios. Noé entró en la única puerta que Dios había provisto. Cuando Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué? Hazte un arca, hazlo de tal medida, todo bien hecho, y dile a la gente que suba. ¿Sabe que la gente tampoco no aceptó? No quiso aceptar. Tú estás loco, ¿cómo vamos a subir? Es más, ni llueve, ni conocían la lluvia, para empezar. Pero
Dios a través de Noé ya le había dicho, ¿sabes qué? Va a venir un diluvio. Haz un arca y que suban. ¿Sabe que les avisó a todo el mundo en aquel entonces y no quisieron? Bueno, pues hay que subir par de animalitos, hembra y macho. ¿Y sabe qué? Comenzó a llover. A llover, a llover, a llover, 40 días y 40 noches. 10 codos más o 15 codos más de la montaña más alta que había. Pero cuando comenzó a llover, ¿saben qué? Dios cerró la puerta del arca. Y ahí sí fue también, como dice en la Biblia, el lloro y crujir de dientes para la gente que no creyó. Entonces le tocaba, Noé, ábrenos por favor, mira, nos vamos a morir, mira allá el agua, ¿dónde está? ¿Saben qué? No puedo abrirles, no tengo llaves. Dios la cerró. Hoy en día hablan las gentes de Jesús, que hay salvación en Él, que Él les da vida eterna, que va a tener una vida mejor, que su familia va a ser mejor y que hay esperanza en Él. La gente la entiende. Es lo mismo que en aquellos días. Es lo mismito que estamos viviendo en estos tiempos. No quieren la salvación, pero no quieren obedecer al Señor. Es el problema. ¿Cuánta gente hoy en día vemos a nuestro alrededor? Cómo la gente está perdida. Y unos dicen, ya queremos que el Señor venga. Pero yo les digo, no, que no venga, pues hay que decirle a la gente que se salve primero. Es que no siente feo cuando con toda la maldad que vemos, el paganismo, la idolatría, aquella gente que está muerta en sus delitos y pecados, no te da cosa que se van a morir. En la Biblia dice, id y predicad el Evangelio. Y muchas veces la iglesia está fallando en eso. Debemos ser conscientes, hermanos. Debemos decirle al Señor que nos dé en nuestro corazón la misericordia que Él nos dio a nosotros, para que nosotros les hablemos a las gentes. Es más, tenemos muchos amigos, muchos vecinos que no tienen a Jesucristo, no lo tienen. Y es lo que debemos tener en nuestro corazón, ese deseo. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Debemos que Dios nos dé ese deseo de amarla a la gente, para que nosotros le podamos decir que tienes un futuro mejor. Pero de veras hay que decirle, mire, tenemos muchos amigos, muchas familias, y mire, yo me voy a ir al cielo y ellos se van a quedar ahí. La verdad, no vamos a estar a gustos, no vamos a estar tranquilos. Es más, si no sé si le ha pasado a usted, pero si tiene un amigo y lo miró y convivió hasta con él, pero nunca le dijo, ¿sabes qué? Jesús te ama, y se muere, ¿no siente una carga en su corazón? Claro, a mí me ha pasado eso, porque he tenido amigos y se han muerto y no les dije. Y sí, sientes muy feo, la verdad se siente muy feo, porque tuviste la oportunidad. Un día va a decir, por tu culpa estoy en el infierno. Tú sabías la verdad, tú sabías que Jesús era el camino, pero nunca me dijiste, nunca te atreviste.
Ni siquiera me invitaste a tu iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice aquí, Noé confiaba totalmente en Dios. No entró por la única puerta que Dios había provisto. Dios cerró la puerta. Dentro del arca estuvieron Noé y su familia a salvo del juicio de Dios sobre el mundo pecador. Así que los que confían en Jesús entrarán por Él y estarán a salvo del juicio de Dios que viene sobre el mundo pecador. Juan 10:7 dice, de cierto te digo que yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta otra vez. Él no nos ha desamparado hasta el día de hoy. En la Pascua en Egipto los israelitas tuvieron que tomar un cordero perfecto, sacrificarlo y untar la sangre sobre los marcos de las puertas. El juicio de Dios pasó sobre Egipto trayendo la muerte. Pero donde el Señor vio la sangre del cordero, pasó de largo sobre los que confiaron en esta provisión de Dios. Así todos los que aceptan el sacrificio del Cordero perfecto de Dios y aceptan la sangre de Jesús sobre sus vidas, les sucederá lo mismo. El juicio de Dios caerá sobre el mundo, pero verá la sangre del Cordero de Dios sobre las vidas de los que confían en Él, y el juicio de Dios pasará de largo. Así usted también puede confiar en Jesús y descansar en esa salvación. En el tabernáculo, y luego que el templo de Jerusalén, se sacrificaban animales, pero la sangre de esos animales nunca se pudo pagar el pecado, aunque Dios cubrió temporalmente el pecado con esos sacrificios. Estas ofrendas apuntaban solamente apuntaban a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a cumplir ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que solamente podía ser aceptado delante de Dios, porque el perfecto sacrificio era confiar en Jesús. Vemos aquí también el velo en el tabernáculo, en el templo, impedía que la gente se acercara a la presencia santa de Dios. El pecador nunca podía acercarse a Dios, pero en la vida de Jesús sí se puede acercar. ¿Se acuerdan que en el sacrificio se rompió un velo? De arriba hacia abajo. Ahora dicen Hebreos, vengamos confiadamente al trono de su gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, estos ejemplos de cómo las Escrituras apuntan y señalan hacia el Salvador Jesús representan una pequeña fracción de las muchas relaciones que hay actualmente en la Biblia. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Juan 3:16, ya se lo saben, porque de tal manera. Hermanos, aquí finalizamos todo lo que estudiamos en este libro. Que Dios nos ayude, que nos siga ayudando y protegiendo. Que pongamos en práctica lo poco que podamos retener de la palabra, pero más que nada, que Dios siga moviéndose en este lugar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por concluir este estudio de
de cimientos firmes, Dios. Gracias porque tú proviste este libro y Dios, únicamente te pedimos y te suplicamos que seas con nosotros, que nos sigas ayudando, Dios, te necesitamos, te suplicamos, que no nos dejes, no nos abandones en estos tiempos difíciles y que podamos caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que están aquí. Dios, que seas con cada uno de ellos y que podamos, Señor, servirte, honrarte y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga.